Cuando ocurre un desastre, se convierte en noticia en todo el mundo, ya sea por la escala o por el espectáculo. Mira todos los escombros. Observa los escombros en el aire. El costo financiero o las vidas perdidas. Estos eventos masivos llenan a la humanidad de fascinación y miedo. En esta serie, analizamos algunos de los mayores desastres que han azotado el planeta. Touchdown, touchdown, touchdown. Lo más cerca que es seguro llegar a Ahab Hayahokul. Su inmenso poder es impresionante. Durante la próxima hora, exploraremos una de las antiguas fuerzas que dieron forma a nuestro planeta y que aún tiene el poder de remodelarlo. Veremos la devastación provocada por explosiones del tamaño de 1000 bombas atómicas y las consecuencias devastadoras de los miles de millones de toneladas de roca caliente fundida que brotan de debajo de la superficie de la Tierra. Vamos a ir muy grandes y nos estamos calentando mucho. Hoy vamos a ver los 10 mejores volcanes de todos los tiempos. De todos los desastres naturales, pocos alcanzaron el nivel de pura potencia y ferocidad primigenia de una erupción volcánica. A lo largo de la historia, los volcanes han sido tan fascinantes como aterradores. Son, y siempre han sido, temidos y admirados, y a veces adorados. Hemos estudiado volcanes de todo el mundo, desde los más mortíferos y poderosos hasta los más espectaculares. El tiempo volcánico se cuenta en décadas, siglos e incluso milenios. La masa de sus erupciones se mide en millones, miles de millones e incluso billones de toneladas. Las 10 principales erupciones volcánicas de nuestra lista ofrecen algunos ejemplos clásicos. Simplemente un lugar increíblemente poderoso. Ves este volcán en erupción y, sin embargo, a su alrededor hay vida, brotando rápidamente de las coladas de lava. La historia de nuestro primer volcán comienza en el archipiélago hawaiano en el Océano Pacífico, en el volcán activo más grande del mundo, el Mauna Loa, que se eleva a más de 4000 metros sobre el nivel del mar. Las islas volcánicas del archipiélago hawaiano se formaron hace decenas de millones de años en lo que se llama un punto caliente. En la mayoría de los casos, los volcanes se encuentran en la unión entre las placas tectónicas masivas que forman la corteza terrestre. Sorprendentemente, hay puntos calientes en medio de las placas donde ocurren erupciones. Los científicos han propuesto dos hipótesis para tratar de explicar por qué existen estos puntos calientes deshonestos. O bien estas áreas de la corteza terrestre son particularmente delgadas o son excepcionalmente calientes. Bajo la corteza, miles de millones de toneladas de roca se abalanzan sobre el magma, sometiéndolo a una presión extrema. Tan pronto como se crea una abertura, el magma presurizado sale y se forma un volcán. Las islas del archipiélago hawaiano son en realidad volcanes que se formaron en el fondo del océano, a más de 5000 metros de profundidad. A medida que la placa tectónica se alejó hacia el norte, cortando el suministro de magma al primer volcán que se extinguió antes de dar a luz a otro. Era como una cadena de montaje volcánica. Lo que vemos hoy en los alrededores de Hawái es solo una fracción de una cadena de volcanes de más de 6000 kilómetros de largo. La mayoría de estos volcanes se encuentran ocultos bajo el agua. Se dice que solo 4 de ellos siguen activos, lo que significa que han entrado en erupción al menos una vez en los últimos 10.000 años. En la escala del tiempo geológico, 10.000 años es un abrir y cerrar de ojos. Pero estos 4 volcanes tienen una gran cantidad de energía. Puede parecer una locura vivir en un volcán activo, pero todas estas montañas de fuego no son tan peligrosas como se podría pensar. Las islas hawaianas están formadas por volcanes en escudo. Este tipo de volcán rara vez entra en erupción explosiva. En su caso, el magma que se agita bajo la corteza no está sometido a una presión excesiva. Así que la lava, cuando escapa, abandona el volcán muy lentamente. El Mauna Loa,
que ocupa el 10º lugar de nuestro ranking, nació hace 700.000 años y desde entonces ha sido una erupción casi permanente. Y el volcán Mauna Loa entra en erupción después de una pausa de 20 años. Su fecha de erupción más intensa fue en 1950, cuando más de 350 millones de metros cúbicos de lava fluyeron por su flanco suroeste. Eso es el equivalente a 1.000 millones de toneladas de roca líquida. Las coladas de lava se mueven muy lentamente, pero destruyen todo a su paso. Durante las sucesivas erupciones del Mauna Loa, aldeas enteras fueron lentamente engullidas por mareas de lava de más de 1000 grados, las casas se quemaron, dejando a los hawaianos sin hogar ante el implacable avance de los flujos de lava. La magnitud de los daños causados por el Mauna Loa demuestra cómo los volcanes pueden ser destructivos incluso cuando no son explosivos. El Mauna Loa no es el volcán más violento de nuestro planeta, pero es, con mucho, el más grande del mundo, casi el doble del tamaño del Monte Everest. En solo 700.000 años, alcanzó una altura de 17.000 metros desde su base en el fondo del océano hasta su cumbre. Es tan masivo que ha creado una hendidura en la corteza terrestre de casi 8 kilómetros de profundidad. La otra cara del poder de destrucción de Mauna Loa es su poder de creación. Su lava resumante y refrescante ha generado una isla entera que no existía hace 1 millón de años, lo que le ha valido el 10º lugar en nuestro ranking. Erupción del monte St. La NASA ha estado trabajando en estrecha colaboración con otros científicos para evaluar el impacto. Para ver al poseedor del 9º lugar en nuestro ranking, nos dirigimos al estado de Washington en los Estados Unidos, el hogar de uno de los volcanes más espectaculares y peligrosos del mundo. Monte St. Helens revivirá su histórica erupción de 1980. Well, when I first came out here in the summer of 1980, it was completely gray, and there wasn't. Su nombre proviene de los diferentes estratos de cenizas y rocas que los componen y les dan su forma cónica. Estas montañas de fuego se forman en las fallas donde se unen las placas tectónicas. Con mucho, la mayoría de los aproximadamente 1.300 volcanes activos del mundo se encuentran en lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Su nombre deriva de su intensa actividad geológica en esa fascinante parte del mundo. Ubicada en el estado de Washington en el noroeste de los Estados Unidos, Mount St. Helens nació en la unión entre la placa del Pacífico y la placa continental americana, donde la placa del Pacífico se mueve suavemente por debajo de la placa continental americana. Es el movimiento de estas placas lo que causa los terremotos. El movimiento también libera agua atrapada en las profundidades de la corteza, disminuyendo la temperatura de fusión de la roca circundante y creando charcos de magma. Enterrada a 800 metros de profundidad, esta cámara de magma hirviente puede servir como depósito para un volcán. El más mínimo cambio de presión dentro de la cámara puede liberar el magma acumulado y desencadenar una erupción. Muy conscientes de la inquieta geología de la zona, los vulcanólogos habían temido durante mucho tiempo que el monte St. Helens estallaría un día. En marzo de 1980, sus temores se hicieron realidad. Comenzó siendo pequeño, con docenas de terremotos menores registrados alrededor de la base de la montaña, pero las señales ominosas eran claras. Después de 140 años de silencio, el volcán despertaba. Los terremotos se intensificaron y fueron seguidos por erupciones freáticas, que denotan contacto con el agua. Las erupciones freáticas suceden al encontrarse agua subterránea con magma. A 1000 grados centígrados, el agua se convierte instantáneamente en vapor, aumentando la presión en el corazón del volcán. Una situación ultraexplosiva. A medida que el vapor y las cenizas comenzaron a emerger de la cima de la montaña, los geólogos observaron que apareció una gran protuberancia en la cara norte del volcán. Los terremotos y las erupciones freáticas continuaron. Al final, la protuberancia parecía estar a punto de explotar. Entonces, de repente, todo se detuvo. Todos dieron un suspiro de alivio. El 17 de mayo de 1980, a los residentes que habían sido evacuados incluso se les permitió regresar a sus hogares. Los expertos dedujeron que el peligro inminente se había evitado, pero estaban equivocados.
A la mañana siguiente, un poderoso terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter sacudió Mount St. Helens. La sacudida provocó el colapso de toda la cara norte del volcán, más de 3 kilómetros de roca. El colapso histórico de la cara norte fue el deslizamiento de tierra más grande jamás registrado. Miles de millones de toneladas de rocas que caen deslizándose imparables durante kilómetros. La avalancha llenó por completo un valle a 20 kilómetros del volcán. El flujo de escombros tenía 50 metros de espesor y 17 kilómetros de largo. Fueron suficientes escombros para llenar el equivalente a 1 millón de piscinas olímpicas. Y eso fue solo el comienzo de la prueba. El gas y vapor presurizados bajo la cara norte del volcán se liberaron repentinamente, provocando una explosión cataclísmica. Su potencia era igual a 1.600 bombas de Hiroshima. La enorme explosión lanzó vapores hirviendo, gas, cenizas y rocas al aire. Con una potencia extraordinaria, la erupción impulsó los escombros a lo largo y ancho y devastó un área enorme. Durante casi 20 kilómetros alrededor de Mount St. Helens, todo se quedó boquiabierto. Casi 10 millones de árboles fueron arrancados de raíz. El calor derritió toda la nieve, creando deslizamientos de tierra que rodaron por las laderas a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Siguieron los llamados flujos piroclásticos. Se trata de una especie de avalancha de cenizas y rocas que pueden alcanzar los 500 grados, precipitándose por las laderas del volcán entre 200 y 600 kilómetros por hora, arrasando con cualquier organismo vivo a su paso. Hubo una columna de destrucción total de gas y cenizas que alcanzó los 20 kilómetros de altitud y sumió a 12 estados estadounidenses en la oscuridad durante semanas después del desastre. Y así, uno de los volcanes menos espectaculares del mundo se convirtió en uno de los más notorios del mundo. Todo sucedió en tan solo unos minutos. La montaña embravecida descargó miles de millones de toneladas de material tóxico y ardiente en virgen en la erupción. 57 personas fueron enterradas vivas, asfixiadas por cenizas o envenenadas por gas. Decenas de miles de animales fueron asesinados y cientos de edificios, puentes y carreteras fueron destruidos. La altura de la cumbre del monte St. Helens se redujo en 600 metros después de esta erupción de 1980. El incidente es un testimonio del poder y la imprevisibilidad de los volcanes. Lo más cerca que es seguro llegar a Eyjafjallajökull, su inmenso poder es impresionante. En octavo lugar, presentamos un volcán cuyo impacto tuvo repercusiones en todo el continente europeo. Aquí está el Eyjafjallajökull de Islandia, cuya histórica erupción en 2010 no se olvidará pronto. Islandia es el sueño de cualquier vulcanólogo. Al igual que Hawái, toda la isla es volcánica. Pero a diferencia de su primo del Pacífico Sur, Islandia no solo se encuentra en un punto caliente, sino también en la dorsal mesoatlántica. La dorsal es una falla, o desgarro, en la superficie de la Tierra, formada entre las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia. En esta zona, las placas se alejan unas de otras, creando cadenas enteras de volcanes. En esta pequeña área, hay no menos de 32 sistemas volcánicos, que contienen 200 volcanes. Al menos 18 de ellos han estado activos en los últimos 1000 años. Este pequeño país de apenas 275.000 habitantes ha registrado un tercio de todas las coladas de lava del planeta. Islandia es más pequeña que Estados Unidos, estado de Ohio, su variedad volcánica es impresionante. La isla cuenta con un cráter de 16 kilómetros de diámetro llamado Torfajökull. El cráter se formó cuando un volcán colapsó sobre una cámara de magma. También hay volcanes llamados Tuja. Estos volcanes con cimas planas y laderas empinadas se crean cuando un volcán entra en erupción a través de una capa de hielo. En esta tierra de hielo y fuego, el país está bordeado de grietas volcánicas de las que escapa la lava. Hay mucha acción debajo de la superficie y, a menudo, por encima. En el siglo XX, Islandia registró nada menos que 39 erupciones. Eran erupciones explosivas, flujos de lava o derrames de ceniza.
Eyjafjallajökull está cubierto por una capa de hielo y rodeado de glaciares. En febrero de 2010, los sismólogos comenzaron a registrar miles de terremotos en la base de la montaña, prueba de que la cámara de magma se estaba llenando. A medida que los mini terremotos se intensificaban, aparecieron grietas en la roca. El 20 de marzo comenzó la erupción. Múltiples fuentes de lava que arrojaban roca fundida se elevaron en el aire a una altura de más de 180 metros. A pesar de lo espectacular que era más pequeño de lo que los científicos esperaban, pero el espectáculo aún no había terminado. Después de una breve pausa, el cráter principal, ubicado justo en el centro de la capa de hielo, comenzó a erupcionar. La temperatura se disparó, derritiendo el hielo, que luego fluyó hacia la cámara de magma, desencadenando una explosión gigantesca. Eso impulsó más de 200 millones de metros cúbicos de ceniza a 8 kilómetros en el aire, que luego fue atrapada por la corriente en chorro y se extendió por toda Europa. Pero lo que sucedió después hizo que todo el mundo se sentara y se diera cuenta. Por quinto día, el volcán de Islandia está causando estragos en los cielos. Más de 300 aeropuertos en Gran Bretaña y Europa fueron cerrados durante el fin de semana. Eyjafjallajökull contiene una alta concentración de sílice, un compuesto similar al vidrio común en la corteza terrestre. La erupción disparó enormes cantidades de polvo de sílice fino y abrasivo a la atmósfera, creando un peligro real para los motores de los aviones. La corriente en chorro, una corriente de aire que circula a gran altura, por Europa Central, paralizando más de 100.000 vuelos durante 8 días. Las autoridades de aviación civil están tomando la medida sin precedentes de cerrar todo el espacio aéreo del Reino Unido. Las amenazantes nubes de sílice abrasiva paralizaron por completo el tráfico aéreo europeo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. 10 millones de viajeros quedaron varados durante varias semanas. El costo colateral del desastre se estimó entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. Sus vuelos originales fueron cancelados cuando las cenizas volcánicas cerraron el espacio aéreo europeo. Más de 10 años después de este desastre, los volcanes de Islandia siguen bajo estrecha vigilancia porque nadie sabe cuándo tendrá lugar la próxima erupción. El monte Pinatubo hierve lentamente hoy después de una semana de erupciones devastadoras. A continuación, viajaremos a Filipinas, donde descubriremos el volcán número 7 de nuestra lista. Se llama Monte Pinatubo y entró en erupción en 1991. La paradoja de los volcanes es que los elementos y minerales liberados durante una erupción hacen que la tierra volcánica se encuentre entre las más fértiles del mundo. Para aprovecharlo, millones de personas se asientan en estos territorios solo para encontrarse viviendo bajo la sombra ominosa de una posible erupción. En la isla de Luzón, en Filipinas, se encuentra una serie de volcanes de millones de años de antigüedad dentro de las montañas Zambales. Durante siglos, estos volcanes habían estado durmiendo, estaban cubiertos de un frondoso bosque y los lugareños los consideraban inofensivos. Estas montañas nacieron cuando la placa euroasiática se deslizó por debajo de la placa Filipinas. Aunque esta es una falla activa, hay muy poca actividad sísmica aquí. Dentro de las montañas Zambales, el monte Pinatubo permaneció en silencio durante 500 años. Su última erupción fue en 1565, mucho antes de que los españoles colonizaran Filipinas. Pero en 1991, eso comenzó a cambiar. Durante 4 meses, el monte Pinatubo tembló con miles de pequeños terremotos. A esto le siguieron explosiones de vapor. Listo o no, Pinatubo estaba saliendo claramente de su letargo. El 7 de junio, la lava comenzó a brotar de la cumbre. 5 días después, el 12 de junio, el magma lleno de gas altamente presurizado llegó a la cámara del volcán y finalmente explotó con una violencia sin precedentes, enviando enormes volúmenes de escombros a varios kilómetros en el aire. El 15 de junio, a las 13:42 horas, un volumen de magma extremadamente presurizado alcanzó el cráter del volcán y desencadenó una explosión cataclísmica.
Para calcular el índice de explosividad de un volcán, los vulcanólogos tienen en cuenta varios parámetros: el volumen de material expulsado, la altura de la columna de humo y la duración de la erupción. Es una escala logarítmica. Cada unidad de la escala es 10 veces más grande que la anterior. En esta escala, la erupción del Eyjafjallajökull de 2010 fue de nivel 4. Eso se considera una erupción catastrófica, que los vulcanólogos esperarían ver una vez cada 18 meses. El monte St. La erupción de Helena en 1980 fue 10 veces más poderosa. A eso se le llamó una erupción cataclísmica que puede ocurrir en promedio una vez cada 12 años. La erupción del monte Pinatubo alcanzó el nivel 6, 10 veces más poderosa que la erupción del monte St. Helenas fue clasificada como una erupción colosal. Erupciones colosales ocurren cada 50 a 100 años. Este último sube hasta el nivel 8, considerado una erupción apocalíptica. El monte Pinatubo lanzó más de 1000 kilómetros cúbicos de material, 35 kilómetros en el aire. Para cuando terminó, la erupción había liberado más de 10.000 millones de toneladas de escombros. Primero, la erupción arrojó cenizas, rocas, polvo de sílice y gases tóxicos a la atmósfera. Y luego, como todos sabemos, lo que sube tiene que bajar. Los niveles inferiores de la nube de cenizas fueron esparcidos por un tifón y cubrieron cientos de kilómetros cuadrados de campo con una gruesa capa. Esto diezmó toda la vegetación. Las cenizas que caían en los tejados absorbían la intensa lluvia, volviéndose espesas y densas. La ceniza húmeda fue tan pesada que provocó el colapso de miles de edificios, causando casi todas las muertes del volcán. Mientras tanto, las nubes de partículas que alcanzaron las capas superiores de la atmósfera dieron la vuelta al globo varias veces. Los 20 millones de toneladas de dióxido de azufre que contenían provocaron que la temperatura media mundial descendiera medio grado durante casi 2 años. Esa caída de la temperatura tuvo consecuencias catastróficas. La pesadilla continuó. Flujos piroclásticos corrían por las laderas del volcán. A medida que se combinaban con el agua, creaban devastadores deslizamientos de tierra llamados lahares. Fluyen como lodo líquido y se solidifican como el hormigón, sepultando todo a su paso. Los lahares cubrieron valles de 200 metros de espesor, enterrando pueblos y ciudades enteras. La erupción mató a más de 800 personas. Pero gracias al trabajo de los geólogos y a la alerta dada antes de la explosión, más de 2 millones de habitantes pudieron ser evacuados y escapar del desastre. Las personas que viven bajo la amenaza de un volcán saben que incluso después de 500 años, deben permanecer alerta. Hacia el cielo, eructando una furia que empequeñece la guerra humana cercana. Ahora vamos a ir a Italia para descubrir una de las erupciones volcánicas más notorias de la historia, la erupción del Vesubio. Corre el año 79 después de Cristo. El Imperio Romano se acerca a su apogeo, dominando Europa. Roma posee un poder y una riqueza que ninguna nación puede desafiar. Invictos en la batalla durante 70 años, los romanos se sienten invencibles. Y, sin embargo, un volcán les mostrará que la naturaleza siempre tiene la última palabra. El Vesubio forma parte del arco volcánico de Campania, formado por el deslizamiento de la placa africana por debajo de la placa euroasiática. Es uno de los volcanes más activos del mundo. Hace 2000 años, los habitantes de Nápoles sabían que la montaña que dominaba su horizonte escupía fuego. También sabían que, gracias a ello, sus tierras eran fértiles. Lo que no se dieron cuenta es que la mano que da también puede tomar. El Vesubio había estado mostrando signos de despertar durante unos años. Entonces, una mañana, una columna de cenizas y vapor comenzó a elevarse desde su cráter. La mayoría de los habitantes no prestaron mucha atención al penacho. Si bien algunos pueden haber huido al verlo, muchos otros simplemente continuaron como si nada estuviera sucediendo, una decisión que los convertiría en una parte fascinante de la historia.
Alrededor de la 1 de la tarde, el Vesubio explotó, escupiendo una columna de ceniza caliente, gas y roca a una velocidad de 1,5 millones de toneladas por segundo. A las 20 horas de la primera explosión, cuando el penacho se elevó más de 30 kilómetros en el cielo, se formó una nube de cenizas. Se llenó de miles de millones de toneladas de escombros que comenzaron a llover sobre la región. La ceniza y la roca, con temperaturas superiores a los 140 grados, cubrían todos los tejados, todas las carreteras y todos los caminos. Al caer la noche, la ciudad de Herculano estaba enterrada en cenizas, borrada del mapa junto con sus muertos. A la mañana siguiente, a medida que las cenizas seguían cayendo, la situación empeoró aún más. La columna se derrumbó y los flujos piroclásticos comenzaron a descender por las laderas del Vesubio. Según historiadores y geólogos, hubo un total de 5 oleadas de erupciones que se desprendieron de la montaña. Cada erupción fue más poderosa que la anterior. Las dos últimas explosiones literalmente sepultaron la ciudad de Pompeya bajo casi 2 metros de ceniza y roca, que se calentaron a más de 300 grados. Pompeya, Herculano y Oplontis permanecerán cubiertas de cenizas durante casi 2000 años. No fue hasta 1738 cuando el rey Carlos III ordenó a un ingeniero del ejército español, Roque Joaquín del Cubillere, que investigara Herculano y Pompeya. Sus excavaciones desenterraron los restos de estas ciudades y sus habitantes que habían sido congelados en el tiempo. Hoy en día, los dos sitios se encuentran entre los más visitados del mundo. Hasta el día de hoy, la erupción del Vesubio sigue siendo la erupción más devastadora de Europa, explotando con la energía de 100.000 bombas de Hiroshima. Se dice que el desastre mató a casi 16.000 personas. Hoy en día, 3 millones de personas siguen viviendo a la sombra del Vesubio. Todos los que viven allí saben que si vuelve a ocurrir una erupción, tendrán que estar listos para huir, y muy rápido. Un volcán no necesita la energía del nivel de una bomba nuclear para causar una catástrofe, como lo demostrará nuestro número 5 en la cuenta regresiva. Nos dirigimos a Sudamérica y al país de Colombia, donde en 1985 la erupción del Nevado del Ruiz tomó por sorpresa al país. El Nevado del Ruiz forma parte del macizo volcánico Ruiz Tolima. Está formado por 5 estratovolcanes que se formaron sobre una falla entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Este volcán ha estado activo durante 150.000 años, pero antes de la erupción de 1985, había estado dormido durante 140 años. En septiembre de ese año, los geólogos que estudiaban el sitio detectaron signos alarmantes. Hubo pequeñas erupciones freáticas, donde el magma se encuentra con el agua subterránea, que ocurrieron en los flancos del volcán, así como actividad sísmica anormal alrededor de su base. Alertaron a las autoridades colombianas de que el volcán estaba despertando y que podrían ocurrir erupciones que causaran lahares, deslizamientos de tierra mortales que se tragarían todo a su paso. Pero el gobierno colombiano decidió esperar y ver. Esperaron, pero luego lo vieron. El 13 de noviembre, alrededor de las 3 de la tarde, se desencadena una gran erupción freática, pero las autoridades aún no están preocupadas. Luego, a las 21:09 horas, el magma en el corazón del cráter comienza a burbujear. En el instante en que la lava de 1000 grados comienza a fluir por las laderas, millones de toneladas de agua se combinan con roca y ceniza. Se forman y fluyen masas de lodo, creando lahares mortales. En solo 20 minutos, una ola de lodo de 30 metros de altura desciende y se estrella en uno de los valles circundantes a más de 40 kilómetros por hora. Una hora después, la colada llega a la localidad de Chinchiná. El espeso torrente, tan alto como un edificio de 9 pisos, arrasa con todo a su paso. 400 casas son destruidas. En tan solo unos segundos, 2.000 habitantes son asesinados. Armero, una ciudad de 29.000 habitantes ubicada a 50 kilómetros de Chinchiná, sufre una fuerte caída de ceniza casi al mismo tiempo.
Las autoridades locales piden a los residentes que mantengan la calma, que no corren peligro inmediato y que estén atentos a cualquier actualización. Pero cuando las autoridades intentan emitir una advertencia, ya es demasiado tarde. Una tormenta ha cortado el suministro eléctrico a la ciudad y ha interrumpido las comunicaciones, condenando a la ciudad. A las 23:30 horas, cuando la mayoría de la gente está en la cama, la gigantesca ola de barro se traga la ciudad, la primera de muchas. El impacto es catastrófico. Armero es aniquilado. Los lahares devoraban todo en su camino a Armero. En Armero, más de 20.000 personas murieron y 5.000 resultaron gravemente heridas, junto con 5.000 viviendas, 50 escuelas, 2 hospitales e innumerables carreteras y puentes. En total, 23.000 colombianos perdieron la vida esa noche. No todas las víctimas murieron al instante. Cientos quedaron atrapados en el campo de escombros o atrapados en el lodo espeso, impenetrable e ineludible. Los intentos de rescate fueron inútiles. Los sobrevivientes y rescatistas que llegaron después del desastre no pudieron hacer mucho más que ver a la víctima atrapada sucumbir lentamente a sus heridas mientras la tragedia se desarrollaba ante sus ojos. Caminar y esta gente. Papi, hermano. Si bien el gobierno declaró una advertencia nacional, una ola de protestas se extendió por todo el país. Los manifestantes sabían que, de haber atendido el gobierno las advertencias y lanzado una alerta a tiempo, se habrían salvado muchas vidas. Incluso los vulcanólogos se sorprendieron por la carnicería causada por la erupción pequeña. La tragedia del Nevado del Ruiz les enseñó que todo lo que se necesita es suficiente nieve y hielo y un volcán lo suficientemente alto. La lección que podría ayudar a evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir. Ahora nos dirigimos a Indonesia, una de las regiones volcánicas más activas del planeta. Aquí descubrimos el volcán que ocupa la 4ª posición en nuestro ranking, la erupción del Krakatoa en 1883. En 1883, Krakatoa era una isla volcánica deshabitada situada entre Java y Sumatra. Está situado sobre la línea de falla donde la placa tectónica indo-australiana se desliza bajo la placa euroasiática. Durante varios siglos, la zona experimentó una intensa actividad explosiva, pero nada comparado con lo que estaba por venir. En los años anteriores a la erupción, los geólogos notaron que la actividad sísmica se estaba intensificando. Luego, el 20 de mayo de 1883, el Krakatoa comienza a entrar en erupción. Al principio, no es amenazante. Columnas de vapor y cenizas escapan del cráter y se elevan 6 kilómetros sobre el nivel del mar. Las primeras explosiones se escuchan a casi 160 kilómetros de distancia. En junio, la actividad se acelera. El cráter arroja un espeso humo negro, que envuelve la isla. Y las explosiones freáticas se hacen aún más fuertes. En agosto, la isla llega a un punto de crisis. Las erupciones continúan intensificándose. El 25 de agosto, alrededor de la 1 de la tarde, la columna humeante de ceniza y vapor se eleva a una altura de 27 kilómetros. Las explosiones retumban desde el fondo del cráter cada 10 minutos. El 27 de agosto a las 5:30 de la mañana, la primera explosión masiva sacude la isla. Una segunda explosión, aún más poderosa, se produce a las 6:44, menos de 4 horas después, a las 10:02. La tercera explosión sacude la isla, que se desintegra bajo su poder, igual a la energía de más de 10.000 bombas de Hiroshima. La explosión se estima en 180 decibeles. Rompe los tímpanos de los marineros que se encontraban a más de 65 kilómetros de la explosión, que se podía escuchar a más de 5.000 kilómetros de distancia. La onda expansiva da la vuelta al mundo 7 veces. Más de 50.000 millones de toneladas de escombros son impulsados a una altura de más de 80 kilómetros en la atmósfera.
Si el Krakatoa se hubiera situado en el centro de Londres, la onda expansiva por sí sola habría demolido todos los edificios, desde Cambridge en el norte hasta Brighton en el sur. 10 millones de personas habrían muerto instantáneamente, y la explosión se habría escuchado en Bagdad y Nueva York. La isla estaba deshabitada, pero eso tuvo poco efecto en el asombroso recuento de muertes, y no fue la explosión lo que se cobró la mayoría de las víctimas. Columnas de ceniza de millones de toneladas cayeron al mar y provocaron gigantescos tsunamis cuyas olas alcanzaron casi 40 metros de altura. En la vecina isla de Sevesi, decenas de aldeas costeras fueron arrasadas. Los flujos piroclásticos se expandieron por el océano. Entre las olas ahogadas y las cenizas asfixiantes, la erupción del Krakatoa mató a casi 36.000 personas. La isla de Krakatoa ya no existía. Durante 3 días completos, el sol estuvo completamente oculto a lo largo de cientos de kilómetros alrededor del volcán. Las nubes de ceniza que se elevaron a la estratosfera sumergieron al mundo en un invierno global, bajando las temperaturas durante varios años. Después de la erupción, se vieron ardientes puestas de sol en todo el planeta mientras los restos de una isla desaparecida circulaban por la atmósfera, arrastrados por los vientos. El Krakatoa es un poderoso ejemplo del peligro que acecha bajo la corteza terrestre. También es un recordatorio de que en cualquier momento, la ira de la Tierra puede despertar. La erupción, que ocupa el tercer lugar en nuestro ranking, tiene el dudoso honor de cobrarse la mayor cantidad de víctimas de la historia. Se trata de la erupción del Monte Pali en Martinica en 1902. Martinica se encuentra en el arco volcánico de las Antillas Menores, donde la placa continental sudamericana se desliza bajo la placa del Caribe. Con más de 100.000 años de antigüedad, el Monte Pali ha estado activo toda su vida pero con largos periodos de calma. En 1850, la isla se había convertido en una importante colonia francesa y un lugar deseable para vivir, el París de las Antillas. Pero a diferencia de París, las pequeñas explosiones de vapor, fumarolas, a menudo recordaban a los habitantes que la isla es volcánica y que una amenaza acechaba bajo estos paisajes de postal. En 1905, hacia finales de abril, la amenaza se hace más acuciante. Pequeñas erupciones, causadas por explosiones freáticas, comienzan a preocupar a la población, pero un comité científico, formado para la ocasión, trata de tranquilizar a los habitantes y afirma que no tienen nada que temer. A medida que la cumbre escupe cenizas y rocas, los lugareños curiosos suben la montaña e informan que sonaba como un vasto caldero de agua hirviendo, una clara indicación de que el desastre es inminente. Durante las siguientes 2 semanas, las enormes columnas de ceniza que escaparon del volcán llueven. La ceniza envenena el suministro de agua, mata el ganado y destruye la cosecha. Una gran parte de la población de la isla se traslada a la ciudad costera y santuario de Saint-Pierre. El comité científico les ha dicho que allí estarán más seguros. Eventualmente, 30.000 martiniqueños siguen sus consejos. Los marineros informan de una gigantesca explosión horizontal procedente de la cara suroeste de la montaña. Es un flujo piroclástico monumental compuesto de vapor blanco, cenizas y gas. Se mueve a una velocidad de 160 km por hora. Llega a Saint-Pierre en menos de 2 minutos e incinera a todos y todo a su paso. De las 30.000 personas que se refugian allí, solo unos pocos cientos sobreviven. 12 días después, mientras los rescatistas seguían trabajando duro en la ciudad, se desencadena otra explosión, igual de potente que la anterior. Los que habían sobrevivido a la primera explosión no sobreviven a esta, y lo poco que quedaba de la ciudad de Saint-Pierre está completamente destruido. Las erupciones del Monte Pali alcanzaron solo el nivel 4 en la escala de explosividad, pero cuando una ciudad se encuentra a pocos kilómetros del volcán y se posiciona en el eje de su explosión, eso es más que suficiente para reducir todo a la nada.
el París de las Antillas se convirtió en la Pompeya de las Antillas. En el segundo lugar de nuestra lista de clasificación de las erupciones más grandes, volvemos a Indonesia. Presentamos el evento volcánico más destructivo de la historia, la erupción del monte Tambora en 1815. Con 40.000 años de antigüedad, el Tambora es un volcán joven. Está entre la placa australiana que se desliza bajo la placa de Sunda. Había estado tranquila durante varios siglos, pero en 1812, la montaña comenzó a retumbar. En las profundidades de la montaña, la presión en la cámara de magma comenzó a aumentar, alcanzando niveles inimaginables. Por primera vez en cientos de años, el humo comenzó a escapar ominosamente del cráter. Luego, durante varios meses, todo volvió a la calma, hasta el 5 de abril de 1815, cuando se reanudaron las erupciones. Las explosiones de Tambora fueron tan fuertes que se escucharon a más de 1.200 kilómetros de distancia. Al día siguiente, las cenizas comenzaron a caer sobre la isla de Java. Durante 5 días, las explosiones se hicieron cada vez más fuertes a medida que la presión dentro del volcán continuaba aumentando. En la noche del 10 de abril, comenzó una erupción cataclísmica. 3 enormes penachos escaparon del cráter y se elevaron a la atmósfera, donde se fusionaron. Alrededor de la isla, comenzaron a llover cenizas calientes y trozos de piedra pómez de 20 centímetros de diámetro. Entonces, de repente, una gran explosión arrancó la montaña. Obligó a las nubes piroclásticas ardientes a surgir en todas direcciones, matando todo a su paso. Cuando los escombros de la explosión comenzaron a caer de nuevo en el mar, también desencadenó enormes tsunamis. Al final acabaron con muchos pueblos. Durante sus múltiples erupciones, el volcán liberó 33 gigatoneladas de energía, el equivalente a 16 millones de bombas de Hiroshima. Potencia fenomenal. A la mañana siguiente, el volcán Tambora había perdido 1/3 de su altura. También mató a 10.000 personas. La columna de cenizas que se elevó más de 50 kilómetros en la atmósfera contenía más de 80 kilómetros cúbicos de material, decenas de miles de millones de toneladas de cenizas y gas. Cualquier cosa que no volviera a caer al suelo, matando todo lo que cayera sobre ella, permaneció en la atmósfera durante varios años. La caída de cenizas destruyó la agricultura local y desencadenó un periodo de hambruna que provocó directamente la muerte de 50.000 personas. Una vez más, este fue un evento global. Las partículas de la erupción causaron un descenso global de temperaturas. Solo esto mató a miles de personas, y 1816 se conoció como el año sin verano. En Nueva York, la nieve caía en el mes de junio, la década que comenzó en 1810. Sigue siendo hasta el día de hoy el más frío registrado. En todo el mundo, durante este tiempo, la hambruna también alcanzó niveles récord. Y con la hambruna llegó la propagación de enfermedades como el tifus y el cólera. El número adicional de muertes colaterales alcanzó decenas de miles. Incluso hoy en día, es imposible cuantificar con precisión el número de muertos por la violenta erupción del volcán Tambora. Oficialmente superó los 100.000, pero en realidad podría llegar a varios millones si tenemos en cuenta los efectos colaterales desencadenados por las secuelas de la erupción. Desastres de esta magnitud solo pueden ser causados por volcanes. Erupción del monte St. Helens. Has visto varios ejemplos del poder destructivo de los volcanes, pero ahora prepárate para experimentar una erupción que supera a todas las demás. El puesto número 1 de nuestra lista lo ocupa la erupción del supervolcán Toba en Indonesia. Los supervolcanes son monstruos absolutos. Son los únicos volcanes que alcanzan el nivel 8 en la escala de explosividad.
desencadena las llamadas erupciones apocalípticas que liberan billones de toneladas de roca y gas y tienen efectos catastróficos en el planeta. Si sabes algo sobre supervolcanes, es posible que estés pensando en el Parque Nacional de Yellowstone en Wyoming en los Estados Unidos. Los geólogos han descubierto que todo el parque es en realidad una caldera gigante que podría, si entra en erupción, borrar del mapa toda la costa oeste de Estados Unidos. Pero Yellowstone es solo uno de los 20 supervolcanes conocidos en la Tierra. Y podría decirse que ni siquiera es su mayor amenaza. La erupción más reciente de nivel 8 ocurrió en el lago Toba, en Indonesia, hace unos 74.000 años. No sabemos exactamente cuándo, por qué o cómo ocurrió el supervolcán Toba. Pero tenemos mucha otra información, y los números son asombrosos. Fue el evento más explosivo que ocurrió en la Tierra en 25 millones de años. La liberación de 1 kilómetro cúbico de material se considera un volumen enorme. Durante la erupción del lago Toba, se liberaron 3.700 kilómetros cúbicos de material del volcán. Eso es 450 veces más material liberado que por la erupción del volcán submarino Unga Tonga en 2022. Mil veces más material del que se liberó de la erupción del Pinatubo en 1991. Más de 50 billones de toneladas de magma, 20 billones de toneladas de cenizas, suficiente para cubrir toda Australia hasta una profundidad de medio metro. La erupción asfixió gran parte de la India bajo 6 metros de ceniza. Incluso se cree que los bosques del centro de la India fueron destruidos en un radio de casi 5.000 kilómetros. 600 metros de espesor, cubría un área de más de 200.000 kilómetros cuadrados. Es el equivalente al estado de Nueva Jersey, cubierto con una capa tan gruesa que tendríamos que cavar 300 metros para llegar al tejado de los edificios más altos. Algunos geólogos incluso creen que estas cifras han sido subestimadas y que podrían ser hasta 5 veces más altas. La magnitud de un evento como este desafía la imaginación. Según los científicos, 6.000 millones de toneladas de dióxido de azufre se habrían esparcido por toda la atmósfera y habrían provocado que la temperatura media mundial descendiera 15 grados centígrados durante al menos 3 años. Eso es 4 veces el nivel necesario para causar una edad de hielo global, y ese es el escenario más conservador. En el peor de los casos, la erupción habría provocado que las temperaturas globales descendieran 5 durante los 200 años que tardaron los billones de toneladas de cenizas en abandonar la estratosfera. Un fenómeno que habría provocado 1000 años de invierno y una reducción de la diversidad genética de la humanidad. Hace 70.000 años, cuando el volcán Toba entró en erupción, la población de todo el mundo se redujo a 10.000 personas. Según esta sombría hipótesis, la falta de vegetación causada por el desastre provocó una hambruna mundial para los seres humanos y los animales que habría ralentizado la evolución de la especie humana y el progreso de la civilización durante decenas de miles de años. Los científicos todavía están divididos sobre las consecuencias de la erupción del Toba, pero lo que está fuera de toda duda es que es, de lejos, la erupción volcánica más importante de la historia geológica reciente. Si el mundo experimentara algo similar hoy, millones de personas en todo el mundo morirían y la vida tal como la conocemos cambiaría para siempre. «20 años. El poder de los volcanes, incluso los menos destructivos, sigue siendo fenomenal, y hay docenas de ellos todavía activos y capaces de liberar más energía que todas las armas nucleares jamás creadas. Afortunadamente, la vida de estos monstruos de fuego se mide a escala geológica.
Con toda probabilidad, se necesitarán varias generaciones para revivir una erupción como la del Monte Pinatubo en 1991. Esperemos que pasen varios milenios y que vuelva a suceder. Hoy en día, los científicos tienen a la Tierra bajo estrecha vigilancia y están mejorando en la predicción de erupciones más tempranas, pero lo único que pueden hacer es advertirnos. Mejor escuchemos, cuando se trata de volcanes, no hay quien los pare.